Estamos en el capítulo 27. Vamos a desarrollar del versículo 5 al 10, que lo habíamos ya leído. El versículo 5 dice, en su desesperación, Judas arrojó las piezas de plata en el templo, donde solo los sacerdotes podían ir, y luego se fue y se suicidó. Comparando esta narración con Hechos 1:18, llegamos a la conclusión de que se ahorcó en un árbol, que se rompió la cuerda o la rama y que su cuerpo cayó por un precipicio, reventando y esparciéndose sus entrañas. Vamos a leer ese Hechos. Entonces aquí, pues los evangelios solo dicen, él se ahorcó, ¿cierto? Pero Hechos 1:18 dice, este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ese fue el fin de Judas. Versículo 6. Los principales sacerdotes, demasiado espirituales para poner el dinero en el tesoro del templo, eran los que culpablemente habían pagado aquel dinero para que les fuese entregado el Mesías. Pero no solo el Mesías, ¿cierto? El Hijo de Dios, el inocente, sin culpa. Ellos muy piadosamente, de forma muy espiritual, no volvieron a tomar ese dinero y meterlo al tesoro del templo, pero habían usado ese dinero para, qué tremendo, o sea, era dinero del mismo templo, lo habían sacado, porque pues si Judas lo devuelve y ellos, no fue de uno de ellos, como que, ay, no, venga, ¿cuánto es? Y yo saco en mi bolsillo, en mis propios recursos, para pagar que me entreguen al Hijo de Dios, a ese hombre inocente, listo, digamos que no lo tenían como Hijo de Dios, pero era un hombre inocente, no había hecho nada malo. Y sacaron, no de su propio bolsillo, sino del tesoro del templo. Mira qué hipocresías. No tenía ningún problema en sacar dinero para pagar a testigos falsos, para pagar para que les entregaran un hombre inocente y meterlo en un juicio injusto y matarlo. Pero sí tenía un problema con devolver ese dinero al tesoro del templo. Una cosa terrible de verdad. Esto no parecía preocuparles. Como había dicho el Señor, ellos limpiaban el exterior del vaso, pero por dentro estaba todo lleno de engaño, traición y homicidio. Mira, de verdad, tú y yo tenemos que guardarnos profundamente, que el Señor nos ayude en cuidar lo exterior, en ese cuidado exagerado de lo exterior. Y yo no estoy diciendo aquí en ningún momento que nuestro exterior no debe procurar honrar al Señor. Claro que sí, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, pero ese no debe ser el enfoque. Tú y yo debemos procurar. Mira, es que es tan sencillo como que si lo interior está bien, lo exterior va a ser solo un resultado de eso que está en nuestro interior, una consecuencia si nuestro interior está bien. Pero si está mal, si nuestro interior está mal, todos nosotros estamos mal. Entonces no te preocupes tanto solo por lo exterior. ¿Cómo me ven? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? No. ¿Cómo me ve el Señor? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque si mi relación con Dios está bien, entonces con todo el mundo, ¿cierto? Va a haber una buena relación. No estoy diciendo que vamos a tener relaciones perfectas con todo el mundo y que vamos a agradarle a todo el mundo, pero vamos a tener relaciones sanas con nuestro prójimo, si nuestra relación con Dios, si internamente estamos bien, porque nuestra relación con Dios es algo íntimo, ¿cierto? Versículo 7 al 10. Usaron el dinero para comprar el campo del alfarero, donde se pudiese enterrar a los extranjeros gentiles inmundos, sin darse cuenta para nada de cuántas hordas gentiles iban a invadir su tierra y manchar de sangre sus calles. Y desde entonces ha sido un campo de sangre para aquella culpable nación. Sin darse cuenta, los principales sacerdotes cumplieron la profecía de Zacarías de que el dinero con el que había sido valorado Judas sería empleado para hacer una compra a un alfarero. Cosa extraña, el pasaje de Zacarías tiene una lectura alternativa, tesoro por alfarero. Los sacerdotes sentían escrúpulos acerca de echar dinero de sangre en el tesoro, y de este modo cumplieron la profecía de la otra lectura al darlo al alfarero a cambio de un campo. Perdón. Mateo asigna esta profecía a Jeremías, aunque evidentemente procede del libro de Zacarías. Probablemente asigna esta cita a Jeremías porque aquel profeta
encabezaba el rollo profético que empleaba, según el antiguo orden preservado en muchos manuscritos hebreos y conocido en la tradición talmúdica. En Lucas 24:44 aparece un pasaje similar donde el libro de los Salmos da su nombre a toda la tercera sección del canon hebreo. Versículos 11 al 14. Ah, no, ese no lo hemos leído, entonces vamos a leerlo en nuestras Biblias. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 11 al 14. Los verdaderos agravios de los judíos contra Jesús eran religiosos, y fue sobre esta base que lo juzgaron. Pero los cargos religiosos no tenían peso en el tribunal de Roma. Sabiendo esto, al llevarlo ante Pilato, presentaron acusaciones políticas contra él. Aquí, pues no dice qué acusaciones, ¿cierto? Pero dice que los principales sacerdotes y los ancianos le acusaban. Entonces, vamos a leer Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Ustedes se acuerdan cuando le llevaron la moneda al Señor para tentarlo? Y que le dijeron, es lícito dar, bueno, no llevaron la moneda al Señor, sino que le dijeron, es lícito dar tributo al César. ¿Recuerdan cuando el Señor les pide la moneda y dice, ¿de quién es la inscripción? Tan hermoso, el Señor ni siquiera dijo, pero aquí está la cara de César. No, él solo dijo, ¿de quién es la inscripción? Ellos dijeron del César. Bueno, entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ustedes recuerdan esa palabra? Esa expresión de nuestro Señor. ¿Cómo obró de forma tan justa, tan equitativa en ese momento, tan sabio? Y estos hombres aquí atrevidamente dicen que él prohibía dar tributo al César. Es que se inventaban cosas. Eran falsos testimonios lo que usaban contra el Señor. No tenían nada de qué acusar. Él era irreprensible. Pero estos aquí están diciendo que el Señor prohibía dar tributo al César, que él decía, yo soy el Cristo, yo soy el rey. Entonces, pues si él es el rey, no necesitan otro rey, César, no lo necesitan. Qué tremendo. Entonces, aquí Lucas sí nos aclara lo que el versículo 12 nos dice, ¿cierto? De las acusaciones. Un punto que toca aquí William en este capítulo o en estos versículos es, era un revolucionario y constituía una amenaza para el imperio. Esa era la primera acusación de los líderes religiosos hacia nuestro Señor Jesús. Era un revolucionario y constituía una amenaza para el imperio. Eso no era real. Él no era un revolucionario, nunca, como le dijo el Señor a los hombres cuando fueron a prenderlo en Getsemaní. Ustedes tienen a mí con palos y espadas. Si yo me sentaba con ustedes en las plazas, en las sinagogas y les predicaba, yo nunca usé armas, yo nunca usé de fuerza. ¿Por qué vienen así por mí? Si nunca me vieron haciendo ningún acto violento. Entonces esto era mentira, completamente. El Señor nunca. ¿Qué hizo el Señor una vez? Dice que en dos ocasiones, perdón, entró al templo y cogió unos látigos, ¿cierto? Y le dio a las mesas para voltear las mesas. Nunca le dio a una persona. En la Biblia nunca se registra que el Señor le dio a una persona. Le pegó a una persona. Él nunca agredió a nadie. Él sí le dio a las mesas y volteó las mesas y estaba enojado y era un celo que él sentía, un celo santo porque habían convertido la casa del Señor cuando el Señor claramente había dicho en su palabra, mi casa será llamada casa de oración. La convirtieron en un lugar de transacciones. Vendían animales, cambiaban dinero y era una usura, era una cosa horrible. Supuestamente los líderes religiosos lo hacían para facilitarle al pueblo las ofrendas. Entonces, eh, fue el único momento en que vemos al Señor de pronto haciendo algo con mucho enojo, voltear las mesas, pero nunca golpeó a nadie. Y nunca fue para maltratar a la gente, era para dar una lección, ¿cierto? Era que estaba lleno de celo y un celo santo. Otra acusación. Segunda acusación, instaba a la gente a que no pagase impuestos, con lo que minaba la prosperidad del imperio.
también mentiras, porque acabamos de recordar el pasaje donde el Señor dice a la gente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tercera acusación, pretendía ser rey, con lo que amenazaba el poder y la posición del emperador. En el Evangelio de Mateo vimos a Pilato interrogándolo acerca de la tercera acusación. Al preguntarle si eres el rey de los judíos, Jesús respondió que lo era. Esto provocó un torrente de insultos y calumnias de parte de los gobernantes judíos, ni siquiera el mismo Pilato. El Pilato no dijo, ¿qué? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que usted se cree rey? No. Los líderes religiosos estaban ofendidos porque el Señor decía que, pues afirmaba lo que Pilato estaba diciendo, ¿cierto? Pues Pilato dijo, tú eres rey, él dijo, tú lo dices. El Señor estaba afirmando, pero ni siquiera se sentía intimidado o molesto o enfureció a Pilato, sino los líderes religiosos. Pilato se maravillaba mucho ante el silencio del acusado. No iba a dignificar ni una sola de aquellas acusaciones con una respuesta. Probablemente el gobernador nunca había visto a nadie callado ante tal ataque, ¿cierto? Todos se defendían, pero nuestro Señor, como oveja que va al matadero, no abrió su boca, él enmudeció, no se quiso defender. Él sabía que ese era el propósito con el cual había venido. A mí me sorprende mucho la forma en la que nuestro Señor asume todo esto, ¿cierto? De forma tan soberana. Incluso en medio de todo eso, esas acusaciones, ese maltrato, el Señor tenía el control. Él tenía el control. Puede que tú y yo no lo veamos, no lo percibimos así, pero él tenía el control. Ese era su plan. Su plan era morir, su plan era salvarnos y tenía que vivir todo ese proceso. Tenía que ser así de injusto su juicio, tenía que ser así de atacado, así de insultado por su misma creación. Era su misma creación quien se había levantado para matarle, para hacerle daño. Entonces, de verdad me fascina ver esa cordura de nuestro Señor, ese dominio propio. Qué lección tan grande, ¿cierto? Cuando a ti y a mí de pronto alguien nos ofende y cómo parecemos fosforitos, como que no, que nadie me diga nada y me quiero defender y no, él simplemente eh, llevó a cabo la voluntad del Padre, aunque eso implicara mucho sufrimiento y muchos juicios injustos. Versículos 15 al 18, vamos a leerlo en nuestras Biblias. No, vamos a leer del 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Si el pueblo quería un preso, entonces el gobernador acostumbraba a soltar un preso, pero entonces soltaba el que el pueblo quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ay, me pasé. Porque es que Pilato, sin saberlo, cuando Pilato decía el Cristo, sin saberlo, estaba diciendo, se estaba hablando del Hijo de Dios, del Cristo, el Mesías, el prometido. Pero sin saberlo, ¿cierto? Lo hacía. Es como cuando Caifás dice, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. No sabía lo que estaba diciendo, era real. Eso era profético, eso era una realidad. Nuestro Señor Jesús iba a morir por todos y no todos por él. Y lo mismo hace Pilato, ¿cierto? Son siervos del Señor. Son, son los mensajeros del Señor. Son instrumentos del Señor. Sin darse cuenta, ellos están trabajando para el Señor. Versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Miren qué tremendo. Pilato sabía que por envidia habían entregado al Señor Jesús. ¿Envidia por qué? Porque el pueblo le reconocía, porque el pueblo le seguía, porque el pueblo le admiraba, porque había hecho milagros que ellos jamás habían hecho, porque hacía obras que ellos jamás hacían. El Señor sí, entonces tenían era envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, la mujer de Pilatos le manda decir, no tengas nada que ver con ese justo. Pilatos, cuidado con ese hombre que te llevaron a un juicio injusto. No tengas nada que ver con él, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ay, qué tremendo, miren cómo me pongo. Qué tremendo, ¿cierto? El Señor, ella no era judía, ella no era israelita, era la esposa de Pilatos, era una gentil.
Y el Señor a través de ella habló a Pilato. Le permitió a esa mujer ser atormentada de sueños. Miren lo que dice, padecí mucho en sueños por él. ¿Quién sabe qué le reveló el Señor? ¿Quién sabe qué le mostró el Señor en sueños? Pero la estaba usando. Mire cómo no es que Dios simplemente es este que me haga mucho daño y como que Dios escoge a alguien para el mal. No, Dios no escoge a nadie, cada uno hace su elección. ¿Tú qué crees que quería el Señor a través de este mensaje a Pilatos? ¿Qué quería hacer el Señor? Que Pilatos se arrepintiera, que hiciera un juicio justo, que hiciera lo correcto. El Señor le estaba advirtiendo a Pilatos, tan hermoso nuestro Señor, ahí se ve la misericordia del Señor. Usó a la esposa, le dio sueños a la esposa para que hablara al corazón de su marido, pero él no quiso escuchar. Él no quiso escuchar. Entonces, mira que nuestro Señor es muy misericordioso. No es como simplemente que le escoge a alguien para que sea mal y ya, y después juzgarlo sin ninguna misericordia. No es así. Versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, miren qué tremendo, bueno, pero eso no es tan así, no es como que Pilato se lava las manos y ya quedó sin culpa, no, él sí tuvo culpa, él podía simplemente decir, no, es que yo soy justo, porque es que vemos mucha gente que aunque no conozca de Dios es justa. ¿Recuerdan la historia de ese hombre en Estados Unidos que les he contado varias veces? Que ordenó que al culpable de todos los robos del pueblo lo azotaran. Y después él tomó el lugar de la mamá, la culpable de los robos era la mamá, y él abrazó a la mamá y recibió el castigo. Pues yo realmente no sé si el hombre era cristiano, no sé si conocía al Señor, tenía temor de Dios, pero el hecho es que obró justamente. Y en la historia aún muchas personas, sin conocer al Señor, sin tener una relación con Dios, han obrado justamente. Podía hacer lo mismo Pilato, pero temía al pueblo. No, yo a esta gente no le doy lo que quiere, entonces después me hacen una revuelca aquí. Después se me levantan, después... No, yo no quiero problemas, listo, vámonos por la buena. Entonces no era como que me lavo las manos y ya quedo inocente. Miren lo que él dice. Soy inocente. No, no era inocente. No era inocente. No era solamente lavarse las manos y ya quedar libre de culpa. Él no era inocente. Se hizo igual de culpable que los judíos. Los judíos por llevarlo ante él, por quererlo matar y él por ceder a la petición del pueblo. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre. Entonces Pilato dice, miren, yo me lavo las manos. Yo soy inocente de esto. Si este hombre muere, entonces es culpa de ustedes porque yo aquí no estoy de acuerdo con este juicio. Y miren lo que dice el pueblo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, qué tremendo. Ay, no, qué impresionante, de verdad. Qué impresionante. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Desarrollemos. Versículo 15 al 18. Era costumbre para las autoridades romanas aplacar a los judíos con el acto de soltar a un preso judío en el tiempo de la Pascua. Entonces, era como darle contentillo al pueblo, ¿cierto? No sé si aquí si se entiende la expresión, pero aquí en Colombia, como contentillo, es como que le doy eso y ya se calma, ¿cierto? Es como cuando el niño te pide algo muy grande, un regalo muy grande, y tú le dices, bueno, pero mientras tanto te doy eso y ya él se contenta con eso y se olvida del regalo grande. Entonces,
no sé aplacar de qué, no sé si es que las turbas eran muy frecuentes en ese tiempo, si los problemas eran muy frecuentes, porque dice que era una costumbre romana aplacar a los judíos, ¿cierto? Y bueno, me imagino yo también, porque había un grupo de guerrilleros, de un grupo de revolucionarios en medio de Israel, que eran los celotes. Y frecuentemente ellos atacaban el gobierno romano porque creían que de esa forma era que Dios iba a librarlos del yugo romano. ¿Recuerdan? Uno de los discípulos incluso del Señor era, creo que era Simón el celote. Le decían así el celote, pero era porque era de ese grupo armado de Israel que el Señor lo había sacado de ahí. Qué hermoso nuestro Dios. ¿Cierto? Era costumbre para las autoridades romanas aplacar a los judíos con el acto de soltar a un preso judío en el tiempo de la Pascua. Uno de estos convictos que podían ser elegidos era Barrabás, judío culpable de sedición y asesinato. Imagínense el antecedente de Barrabás. Como rebelde contra el gobierno romano es probable que tuviese popularidad entre los compatriotas, de modo que cuando Pilato les hizo escoger entre Jesús y Barrabás, clamaron por la libertad del último. El gobernador no se sorprendió, sabía que la opinión pública había sido en parte formada por los principales sacerdotes que tenían envidia de Jesús. Versículo 19. El proceso quedó momentáneamente por un mensajero enviado por la mujer de Pilato, apremiando a su marido a que adoptase una actitud de no hacer nada contra Jesús, habiendo tenido un sueño muy perturbador acerca de él. Miren, esto es muy tremendo. Aquí hay algo que yo quiero que traigamos a colación y es nuestro testimonio. Una parte de la serie que estaba escuchando el pastor Marco, donde dice que los sabios que vinieron a visitar al Señor Jesús en Belén eh, estaban al oriente de Israel. El oriente de Israel posiblemente era Babilonia. ¿Quién vivió en Babilonia? Muchos judíos, ¿cierto? Recuerden que Nabucodonosor llevó muchos judíos cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿cierto? También había un profeta, creo que era Ezequiel. Entonces, estaban allá, ellos hicieron famoso a nuestro Señor, a nuestro Dios, ellos testificaron, y no solo con sus palabras, con su testimonio. Porque aunque muchos querían matar a Daniel, muchos de sus compañeros de trabajo, muchos del reino querían matar a Daniel porque le tenían envidia, tenían que enmudecer ante su irreprensible vida, ante su testimonio. Y su vida dio testimonio a Nabucodonosor. Yo creo que Nabucodonosor fue salvo, de verdad. Yo creo que en algún momento de su vida, pues, ya en su vejez, después sobre todo que el Señor lo pone como un animal a comer hierba a causa de su altivez y de su orgullo. Entonces no solo testificaron a Nabucodonosor, sino a todo el mundo de ese tiempo, ¿cierto? Y eso fue de generación en generación hasta los sabios. Eran gentiles, ellos no eran judíos y vinieron desde Oriente para traer premios, regalos, presentes a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hubo un buen testimonio de algunos israelitas, unos judíos que estuvieron allá en cautiverio en Oriente, en Babilonia, y ellos escucharon. Este pueblo pudo haberse ganado, estos líderes religiosos pudieron haberse ganado a Pilatos para el Señor. Pero tú, ¿cómo crees que va a inspirar a Pilatos seguir a Dios, conocer a Jehová hasta ese momento, ¿cierto? Para ellos era Jehová o aceptar a Jesús con su vida, con su testimonio. Pilatos los veía, posiblemente, los veía hacer sus negocios turbios con dinero. Ellos tenían que dar impuestos. Me imagino cómo harían de negocios turbios. Ahora lo veían haciendo un juicio injusto, culpando a un hombre sin culpa, a un inocente. Qué inspirado se iba a sentir Pilatos a conocer al Dios de Israel. Si ves cómo tú y yo podemos ser o ese puente para que alguien conozca al Señor o esa piedra de tropiezo para que no quieran saber nada de nuestro Dios. Tú y yo somos eso, somos una u otra cosa. No hay más. O somos quien inspira a alguien a buscar de Dios o somos quien inspira a alguien a huir de Dios. Quien hace que esa persona no quiera volver a saber nada del Señor.
Versículo 20-23. Detrás de todo esto, los principales sacerdotes y los ancianos estaban pasando la voz de que se pidiese la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. Sí, claro, delante de todo el pueblo, ¿cierto? No, no, digan que liberen a Barrabás, que maten a Jesús. Ellos eran los que incitaban al pueblo. Así cuando, claro que no vamos a decir que el pueblo entonces se no, que pecaba el pueblo. Es que, claro, presionados por su líder, no. No, aquí no hay ninguno inocente. Aquí el único inocente es nuestro Señor Jesús. El pueblo es tan culpable como estos líderes religiosos. No tenían por qué dejarse persuadir de los líderes religiosos. Ellos mismos sabían quién era Jesús. Habían visto al Señor Jesús en sus calles, en sus plazas. Entonces nadie aquí podía decir, no, es que fuimos incitados. Por eso tú y yo no podemos decir, es que yo pequé por... No, tú y yo pecamos porque nos dio nuestra buena voluntad. Tú y yo hacemos las cosas porque nos place, porque no tenemos esa fuerza de decir, no, así me cueste la vida, así me expulsen de la sinagoga. ¿Recuerdan cuando el Señor sana, creo que fue al paralítico? Y él dijo, es que yo ahora creo. Yo ahora creo, yo no sabía quién era él, pero yo ahora creo. Lo iban a expulsar. A muchos los expulsaron de la sinagoga y no les importó. El hecho era que creían en Cristo Jesús y querían confesarlo como su Señor y Salvador. Leamos y terminamos, que yo me voy emocionando y ya son las 23 para que oremos. Así cuando Pilato volvió a preguntar al pueblo a quién querían que liberase, clamaron por el asesino. Atrapado en la red de su propia indecisión, Pilato preguntó, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? La multitud demandó unánimemente que fuese crucificado. Actitud esta incomprensible para el gobernador. ¿Por qué había de crucificarlo? ¿Qué crimen había cometido? Pero era demasiado tarde para pedir una deliberación serena. Se había desencadenado una histeria masiva. Resonaba el clamor, sean crucificados. Ay, bendito mi Señor. Bueno, esto es una realidad. Eso le pasó a nuestro Señor Jesús. Pero gloria a Dios porque a través de ese sacrificio tú y yo podemos ser salvos. Solo es que tú y yo pongamos nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entendamos que vino a este mundo, tuvo en poco su gloria, el ser Dios, y no lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que vino a este mundo, se hizo hombre, para darle a todo aquel que crea en él la oportunidad de ser salvo. Y este es el día de salvación. Entonces, si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, este es el día, esta es la oportunidad que el Señor te da para reconocerle como Señor y Salvador y que partas a una eternidad con Cristo. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.